Hola amigos y amigas, nuevamente en mi canal para compartirle. Ahora vamos a hablar del bienestar psicológico. Cómo lograr un bienestar psicológico en estos momentos de pandemia, de toque de queda, de dificultades sociales que nos aquejan en la actualidad. El bienestar psicológico son todas aquellas creencias, expectativas con el empoderamiento de la persona y con estar rodeado de un contexto de tranquilidad y esperanza. Hoy en día se habla mucho de la sociedad en bienestar, pero ¿quién podría tener un bienestar psicológico en medio de esta pandemia? Evidentemente el camino hacia el bienestar depende de uno mismo. Sin embargo, las condiciones ambientales influyen determinadamente. Entonces, ¿cómo lograr esto en medio de esta pandemia, de todas estas dificultades? Vamos a tener una base sólida en referencia a la psicóloga Carol Reif, profesora de Pensilvania en la Universidad de Estados Unidos. El bienestar psicológico, menciona ella, se compone de 6 dimensiones, como por ejemplo la autoaceptación, relaciones positivas con los demás, tener un propósito en la vida, crecimiento personal, el autodominio. Entonces, ¿cómo tener ese dominio del entorno? La autoaceptación es aceptarnos, como bien dice la palabra, aceptarnos tal como somos. Entonces, en los anteriores videos hemos hablado de la autoestima, del autocontrol y el último que está pendiente de hablar es de la autoimagen. Todos estos 3 autos se les llama, nos ayudan para tener toda esta aceptación y principalmente la autoaceptación de todas las dificultades, de cómo nos envolvemos en la sociedad, de cómo nos desenvolvemos en la sociedad, de cómo logramos un cambio en nosotros mismos. Y este cambio vamos a lograrlo de una manera de lograr ver y aceptar nuestras creencias, nuestras limitaciones, nuestras cualidades y situaciones a mejorar, o sea, conductas a mejorar. Todo esto conlleva el perdón, la compasión que podamos tener unos hacia otros, pero especialmente hacia nosotros mismos, esa compasión, esa manera de vernos y aceptarnos tal cual somos, vernos al espejo y ver nuestras cualidades físicas, emocionales. Entonces, veámonos al espejo y veamos qué es lo que qué percibimos. Si percibimos solo aquello de que no me gusta esa parte del cuerpo, no me gusta esto otro, o nos aceptamos tal cual somos. Entonces, este mecanismo de autoaceptación es principal para el bienestar psicológico. Como segundo, las relaciones positivas con los demás. ¿Cómo logramos estas aceptaciones positivas con los demás? Cómo tener una relación positiva con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos. Todo esto se enfoca en ver las cosas o las conductas buenas de los demás. Entonces, si hacemos lo que nos gusta, difícilmente vas a lograr el bienestar psicológico ni la dificultad si no haces lo que te gusta. Entonces, hay que buscar también todos estos mecanismos que nos ayuden a encontrar nuestros gustos, a encontrar nuestras pasiones. Por ejemplo, el hecho de escribir, de leer, de hacer deporte, etcétera, etcétera. Buscar la pasión es un punto, un ingrediente principal para lograr estas relaciones interpersonales con los demás de una manera positiva. No entablar una conversación ya con el prejuicio de que aquella persona no me va a aportar nada, con el prejuicio de que aquella persona en qué me va a ayudar, o después de hablar con ella juzgar, criticar. Entonces, esta relación no está siendo de utilidad. Si nos acercamos a alguien, busquemos el lado positivo de esa persona, explotémoslo y que nos deje cosas positivas. Por ejemplo, en este ambiente que nos estamos moviendo ahora por la pandemia, buscar herramientas para poder entablar conversación y que salga de esto algo positivo. Por ejemplo, el hecho de que no trabajemos demasiadas horas por el toque de queda. Entonces, con las personas que trabajamos, encontrar el lado positivo de ellas, encontrar los mecanismos, encontrar las herramientas para conversar, cómo está la familia, ver las cosas positivas de cada uno, nos va a enriquecer, nos vamos a sentir bien
y vamos a sentir esa utilidad de conversar y de entablar ciertas conversaciones. Y si encontramos también los gustos de los demás, es de mucha utilidad todo esto. Tener un propósito en la vida. Esto es algo muy importante, es un punto muy importante, el hecho de tener un propósito en la vida. ¿Qué es el fin de mi vida? El hecho de aportar, de servir, cuáles son los valores que engloban mi forma de aceptar la situación. Por ejemplo, tener un propósito en la vida. En mi vida el propósito mi propósito ha sido siempre tener una familia, buscar mi bienestar, buscar donde me sienta cómodo y realizar mi pasión, que siempre ha sido el de servir. Tengo una familia, tenemos un hijo. Eso me llena a mí como un propósito en la vida, de poder luchar por mi hijo, por mi esposa, de tener esa unidad, de tener sueños para lograr, por ejemplo, aperturar la clínica, poder atender muchas personas, a los consultantes con sus quejas, con sus dificultades, con sus sufrimientos. Entonces todo esto me ayuda a mí a tener un propósito en la vida. Por ejemplo, el realizar este video es un propósito. Estoy logrando un propósito en mi vida, en mis metas, de poder compartir mis conocimientos con muchas personas, con ustedes. Entonces, este es un propósito que yo mantengo en mi vida. Y esto tenemos que ir buscando nosotros qué propósito nos mueve, nos ayuda a motivarnos. A mí me ayuda a motivarme el hecho de preparar un tema, de estudiar, de leer y transmitírselos a ustedes. Esto es algo que llena mi vida y es un propósito que tengo de compartir. Entonces, pequeñas metas, pequeños objetivos logran un propósito en nuestra vida. Entonces, esto nos lleva al punto del crecimiento personal. ¿Qué estamos aprovechando de toda esta situación? El hecho de compartir más con la familia, el hecho de compartir más con ciertas personas, ¿verdad? Aquí también hay que aclarar cierta manera cómo va a haber un crecimiento personal de todas aquellas personas que están infectadas. Entonces, hay que lograr diferenciar todo esto, porque las personas infectadas o las personas que han perdido un ser querido, cómo lograr tener un bienestar psicológico es difícil. Aquí entra ya en otros temas de resiliencia, del duelo, que vamos a ir abordando más adelante. Pero en este caso el bienestar psicológico en momentos o dificultades muy serias es muy difícil de lograr. Por si quieren leer un poco de Viktor Frankl, él estuvo en campos de concentración, podría aportarles también un poco de cómo llevar una vida con sentido en medio de las dificultades. Podríamos hablar también de este tema más adelante en otro video. El crecimiento personal entonces es todo aquello que me ayuda a ser mejor persona, a desenvolver mi profesión, a desenvolverme mejor como padre, como madre, como hijo, como miembro de una sociedad, de un grupo social, también cómo laborar de una manera diferente cada día. Entonces ahí llegamos a la autonomía. ¿Cómo podemos ser autónomos? ¿Cómo no depender de los extractos o de los conceptos que se manejan en la sociedad, sino poder tener esa introspección, ese análisis hacia nosotros mismos de todas las situaciones que nos están pasando? Estamos siendo bombardeados por noticias, medios de comunicación, todas las conversaciones van hacia el mismo fin. ¿Cómo lograr esa autonomía, ese autoconcepto de la situación, esa realidad enfocada en la familia, en nosotros mismos? Esto nos lleva, como último punto, al dominio del entorno. ¿Cómo podemos dominar el entorno? O el entorno nos domina a nosotros. Entonces ahí entramos a la llamada también psicología contextual o terapias contextuales, donde se habla mucho de la autoaceptación y el contexto nos marca mucho. No es lo mismo estar en Guatemala, en todas estas diferentes dificultades sociales, a estar en otro país con otras dificultades. Entonces el contexto de los municipios, departamentos, nos marca también toda esta situación. Entonces hay que tener todo esto claro. Recordamos, autoaceptación,
relaciones positivas con los demás, tener un propósito en la vida, crecimiento personal, autonomía, dominio del entorno. Todo esto nos lleva a tener un bienestar psicológico. Mucho gusto y hablamos de otros temas más adelante. Cualquier duda, estamos siempre a la orden. Pueden escribirme por el canal de YouTube o también por mi página en Facebook, Tonio Pérez, psicólogo. También por Instagram como Tony-psicólogo. Estamos siempre a la orden en cualquier situación.